¡Cuali, Tonali! Bueno, estamos hoy ya a 15, 16 de abril, se nos está acabando el año, otra vez, y estos muchachos que están aquí en pantalla están desesperados porque ya se van a graduar, algunos empiezan con problemas porque no obtienen los pacientes que habían creído que estaban por todos lados, ¿no? Uno decía, ay, claro, llegan 1000 pacientes con COVID y el día que empiezas a hacer el estudio, ¿qué creen que pasa? Sí, el día que empiezas a hacer el estudio no llega ninguno. Ya que estaba seguro que tenías ahí los expedientes, no aparece nada. Sí, así es la investigación, ¿no? Entonces hoy vamos a ver los gráficos. Y entonces vamos a hacer ahorita un pequeño collage de cuáles son los tipos de gráficos que más se utilizan. Y entonces vamos a preguntarles a nuestros colegas cuáles son estos tipos de gráficos que más se utilizan y cuál es su favorito y por qué. Entonces, tengo aquí, voy a empezar a pasar la lista y entonces voy a empezar con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿estás por aquí? ¿Cuál es su gráfico favorito? No, Miguel no está. Mayra Lisbeth. No, tampoco. Tampoco. Raúl Edgar. Sí, bueno, ¿Cuál es a tu mí gráfico favorito? me gustó mucho el gráfico del análisis de supervivencia. Digo, Ok, creo que de los que realicé fue el que me quedó. Que básicamente, pues bueno, lo que va a analizar es la aparición de un suceso a través del tiempo, ¿no? ok. ¿Y Este, cuáles son las partes del gráfico de supervivencia? bueno, pues en lo que es el eje de las X, pues en este caso iría el tiempo, ¿no? Ok, Meses, años, al momento de la aparición del suceso, y ok. en el eje de la Y, pues bueno, prácticamente el número de pacientes, ¿no? O el número de sujetos El que van a porcentaje, ir presentando el porcentaje que van a ir presentando este suceso. claro. Pensando que casi siempre empezamos del 100% de los Uh -huh. sujetos y después poco a poco vamos viendo cómo van llegando al evento. Entonces, cada rayita para abajo es un paciente que llega al evento, cada rayita para acá es pacientes que tienen un seguimiento y así va para abajo. Y es un gráfico muy bonito y además de que es un gráfico muy bonito, es un gráfico que nos ilustra algo que se llama tiempo persona, ¿no? Entonces, y además también puede servir para contrastar, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes contrastar como dos tratamientos, que los dos tratamientos al final llegan al mismo evento, al mismo tiempo, pero que hay una diferencia en la mediana de supervivencia, que es el 50% aquí, ¿no? Y entonces hay una mediana, no es lo mismo que llegues al evento rápidamente, que te reprueben rápidamente, que a que, ¿no? Te tarden un ratito más en reprobar. Muy bien, Raúl, ¿no? Sí. Elizabeth, otorrino laringóloga, Elizabeth, cuéntanos, ¿cuál es tu gráfico favorito? Los gráficos de barra de error Ah, para los variables gráficos de barra error. cuantitativas. Para variables cuantitativas. Cuéntanos, ¿cómo Cuantitativas son de, estos gráficos? bueno, son para variables cuantitativas con distribución normal. Me gustan porque, bueno, nos muestra la media y su medida de dispersión, ya sea una desviación estándar o también nos puede mostrar un intervalo de confianza. Ok, Eh, entonces ese es en el eje de las Y, en el eje de las X que va y en el eje de las Y que va. en el eje de las Y, la variable dependiente. Claro, siempre la variable dependiente. En este caso, ¿puedes poner algún ejemplo? Y aquí va la medida de tendencia central y de dispersión, ¿no? Entonces puede Sí. ser, ¿qué te parece si ponemos aquí un ejemplo? Que puede ser la media o puede ser aquí siempre es la media, pero puedes tener los bigotes con intervalo de confianza del 95. ¿Con qué otra cosa? Error estandarizado Bravo, muy bien, error y estandarizado desviación estándar. o la desviación estándar. Y acá abajo, puedes poner dos grupos, ¿no? Por ejemplo, en tu tesis, ¿qué son? Estoy valorando valores bioquímicos como el calcio, PTH y ¿En dos vitamina D. grupos? ¿En dos grupos o Ujú. qué? En grupos En dos grupos podría ser pacientes con depresión leve y moderada. ok, aquí tengo de pacientes tristes, depresión versus los contentos, ¿sí? Y Ujú. entonces, yo aquí tengo el punto básico de este tipo de gráficos es que es muy sencillo. Ilustro aquí la media de 1 en los pacientes deprimidos, la media de los pacientes contentos y se tiene que dibujar al final del día unos bigotes.
Y estos bigotes, ¿sí? De dispersión pueden ser, como bien dijiste, la media, digo, el intervalo de confianza 95, el error estandarizado o la desviación estándar. Intervalo de confianza 95 y error estandarizados para demostrar diferencias y desviación estándar es para demostrar que no hay diferencias, ¿no? Entonces, para eso los utilizamos. Muy bien, Elizabeth, bravo. Dianita, ¿cuál es tu favorito? Oh, ya van quedando menos. Alma, ya que me toque. El de cajas y bigotes. El de cajas y bigotes es muy parecido a este, ¿no? Cuéntanos, ¿y Ajá, este de cajas de pero no bigotes sirve cuándo lo ocupas? para variables cuantitativas de libre distribución. Ah, muy bien. Bien, para variables cuantitativas de libre distribución. Y entonces seguiríamos como los mismos principios, ¿no? En el eje de las 10 Ujú. tendría que estar, ahora ya no la media, sino la mediana. Y después, ¿cuáles son las cajas y los bigotes? ¿Te acuerdas? Sí, nos representa la mediana y en los extremos nos representa los rangos intercuartiles. Ok, entonces tengo aquí la mediana, así, ¿no? Y esta también tiene unos Sí, bigotillos, ¿no? Así y acá. sí, Y entonces podríamos hacer como que la anatomía de esto, ¿no? Entonces, este sería la percentila, ¿qué? 95, Muy bien, esta, 75, esta, 50, esta 25 y esta. y 5. Ok, que no son máximos y mínimos, porque todavía puede haber valores muy anómalos, ¿no? Y entonces estos valores anómalos pueden estar acá, en esta parte de aquí abajo, ¿no? Pero sí, efectivamente es así. La 95, la 75, la mediana, que es la percentila 50, la 25 y la 5, ¿sale? Entonces, sí, también me gusta mucho el box plot. Muy bien, Dianita. Víctor, ¿cuál es tu favorito? Pues yo creo que igual para variables cuantitativas de distribución libre, el gráfico de violín, yo no, la verdad es que no lo conocía hasta que leí el artículo, pero me parece muy interesante porque una de las diferencias con el previo es que te muestra, por ejemplo, la dispersión, la zona de mayor dispersión. Claro, entonces es exactamente lo mismo, pero te va mostrando dónde se van acumulando más los datos, ¿no? Entonces, aquí voy a intentar dibujar un violín. ¿Vieron mi violín? Qué bien me sale el violín, ¿no? Y entonces aquí viene igual una mediana, que esta mediana a veces puede estar ahí o puede estar donde se concentren más datos, ¿no? Y tiene las mismas características, ¿no? Entonces, está buenísimo. También me gusta mucho el gráfico de violín. Lo pusimos en la última publicación que acabamos de hacer. Entonces, y tiene igual la percentila 95 y la 5. Bravo. Muy bien, muy bien. Muy bien, ese fue el Víctor. Y Alma, que estaba esperando que nadie dijera el de violín, ¿no? Chin, ya te tocó. Sí, venga, Almita. ¿Cuál es tu gráfico favorito? El grafo de dispersión, que El se grafo. utiliza para modelos multivariados y las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Ajá. Pues básicamente son para multivariados, ¿no? El gráfico de dispersión hablas, por ejemplo, entonces estamos hablando de este gráfico en donde vamos poniendo estos resultados, ¿no? Entonces se van uniendo, digamos que estos puntitos, ¿no? Podríamos decir que es más bien para cuantitativas, ¿no? Para variables cuantitativas, cuanti con cuanti, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí pongo edad y acá puedo poner talla, ¿no? Entonces, este gráfico de dispersión ayuda muchísimo porque lo que te da al final del día es una línea de ajuste a la cual le llamamos pendiente. Y entonces, aquí podemos ver que haya una relación directamente proporcional. Cuando es una relación directamente proporcional, el valor de R va a ser positivo. Un valor
que es igual a 0, R igual a 0, que significa que no hay o sea, que no hay una asociación. Ajá, exacto, no hay correlación. Y una R negativa que sería negativa, ¿no? Que sería una asociación negativa. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, sí. Oye, Lili, ¿y podrías decirnos ejemplos de correlaciones positivas, Liliana? Por ejemplo, en la clínica, si hay aumento en el consumo de cigarros, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de... Ok, eso no está tan fácil porque tendrías que convertir el riesgo de tabaquismo. Entonces, no es una variable cuantitativa como tal, aunque sí se puede hacer. Pero otro ejemplo cuantitativo, cuanti. Algo que no tengas que convertir a logaritmos para lograr tu Podría ser cifras de glucosa con... Ajá. A mayor glucosa, menor que. Ah, no, estamos en el positivo, ¿verdad? Perdón. Sí, en el positivo. A mayor glucosa. A mayor glucosa, mayor que. Podría ser, bueno, algo muy simple, a mayor glucosa, mayor aumento de hemoglobina glucosilada o mayor aumento de... Incluso podría ser hasta de creatinina, ¿no? Vamos a pensar que provoca daño renal. Muy bien. Sí. Una negativa, Esther. La densidad ósea y la edad. A mayor Órale. edad, menos densidad Buenísimo. ósea. A mayor edad va disminuyendo la densidad ósea súper bien. Y Tere, intensa, Tere, de terapia intensiva, una que donde no haya asociación. Pues podría ser mayor pH. Ajá, aquí abajo pH. O sea, si no hay asociación pueden ser, o sea, diferentes, ¿no? O sea, mayor pH, mayor creatinina, por ejemplo. Órale, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Ajá. Entonces, pH con creatinina es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y me voy finalmente con Gaby Angulo. Gaby Angulo, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu Pues el Forest Plot, doctor. Yo siento que ese es uno de los gráficos más completos que tenemos. Es para el análisis multivariado o también para análisis bivariados, pero ahí sí nos deja evaluar muy bien o ver la diferencia de los intervalos de confianza, si cruzan a la unidad. Y yo he visto que ese es de los que más utilizan también en todos los artículos. En los artículos y ahora ya en las ponencias, ¿no? Ajá. ¿No? Sí. Entonces, nos dice cuándo es de riesgo, cuándo es de protección. Cuándo es de protección. Nos permite evaluar qué tan cerca está el intervalo de confianza, ¿no? Y aparte es muy ejemplificado, ¿no? Cuando lo vemos, ya simplemente con ver que cruza el intervalo de confianza, bueno, además que cruza la unidad, pues ya sabemos que no tiene significancia, entonces yo creo que está bien. Claro, es muy fácil de leer, ¿no? Muy representativo. Sí. Muy representativo, bravo. ¿Alguien más que tenga algún gráfico que quisiera compartir como su favorito? Así que digan, yo ya la verdad tengo un dibujo en mi casa, ¿no? Ya tengo un dibujo de este gráfico en mi casa, ¿no? O sea, por ejemplo, Víctor, que le hayas regalado a tu chava, ¿no? O sea, ¿y qué le regalaste a tu novia? Yo le regalé un Forest Plot, ¿no? ¿Alguien así? ¿Algún gráfico más que quisieran colaborar, no? Pues, bueno, las curvas ROC, podría ser. Curva ROC, claro. Que es una representación, pues, de lo que es la sensibilidad frente a la especificidad, ¿no? Claro, la curva ROC, que es estadística bayesiana, es estadística de mucho antes de que viniera todo esto, ¿no? Y lo que representa es una cosa que se llama la razón de verosimilitud. Y la razón de verosimilitud es qué tanto le creo algo, ¿no? La razón de verosimilitud positiva es igual a la sensibilidad menos entre 1 menos especificidad. Y entonces eso es justo lo que sucede en la curva ROC, ¿no? Entonces tengo aquí 1 menos especificidad y tengo acá sensibilidad. Y quiero encontrar cuál es el punto que tenga mayor verosimilitud, que es el punto de aquí arriba.
Y entonces voy creando esta curva, así, va saliendo la curva hasta que encuentro cuál es el mayor punto de verosimilitud, ¿no? Muy bueno, muy buena aportación. ¿Alguno más que les guste? Pues faltaría ver el de barras simples o circular. El circular, ese casi no lo utilizamos en medicina, pero sí, también el de barras simples es para variables cuantitativas, ¿no? El de Pi lo podemos dejar como para los directores de hospital que no le saben nada de nada la matemática ni nada de eso. O sea, cuando ves que alguien pone un gráfico de Pi, dices, ¡ay, mi niño! Así, ¡ay, chiquito! ¿Por qué un gráfico de Pi es tan malo? O sea, ¿por qué cuando ves un gráfico de Pi te ríes muchísimo de la persona, te burlas, y haces cosas feas así? ¡Ay, un gráfico de Pi! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si se utiliza tanto para Bimbo y para otras empresas? ¿Y por qué nosotros nos burlamos? Eso porque sea muy sencillo, ¿no? O sea, casi no aporta mucha información, solo las frecuencias. ¿Sabes qué? Que además no te permite tampoco evaluar la dispersión que pudieran tener los datos. O sea, qué tanto se mueven de un lado al otro. O sea, pareciera que son 50% hombres, 50% mujeres, y no permite como que tener un espacio donde se puedan mover, ¿no? Porque no siempre pasa así, no siempre es tan puntual el asunto, ¿no? Y el gráfico de Pi te sirve para poquitas variables, o sea, no para muchas variables, te sirve para unas 4 o 5. Ya cuando tiene muchas variables ya se hace ilegible, ¿no? Pero sí, el gráfico de Pi también puede ser considerado como uno de los gráficos. A mí no me gusta. ¿Sí? ¿Qué otro gráfico? ¿No? Bueno, si no tenemos ningún otro gráfico, ¿qué les parece si vamos ahora a ver ya como tal un proyecto de investigación? Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver el proyecto de Raúl? ¿Sí? Entonces dice, alimentando el hueso hambriento después de la paratiroidectomía por hiperparatiroidismo secundario, y el que pueda decir esto será un gran, ¿no? Qué barbaridad, o sea, yo te daría la mención honorífica, Raúl, solo porque me lo digas, o sea, solo porque lo digas de corridito. Venga, Raúl, de corridito, por el título de maestría. Sí, alimentando al hueso hambriento después de la paratiroidectomía por hiperparatiroidismo secundario. Bravo, no, ya está, ya. Que lo sepas decir esta noche, ¿no? Vamos a irnos solamente al objetivo. Me voy a saltar todas estas partes, y me voy a ir solamente al objetivo. Ay Dios, ¿dónde está el objetivo? No lo encuentro, pero seguramente después de los antecedentes. No encuentro el objetivo. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Y entonces empiezo de nuevo a ver si ya entró Miguel Ángel. Miguel Ángel ya entró, ¿no? Miguel, ¿estás por aquí? Todavía no. Miguel no está entrando a clases. Mayra. Tampoco. Mayra, ¿tampoco? Tampoco está. Ah, caray. Bueno, entonces, Elizabeth, cuéntanos, empieza a leer el objetivo y dinos de qué se trata el estudio. No lo alcanzo a ver completo, doctor. No me aparece en la pantalla como presentación. ¿No se ve? Ya, perdón, ya lo vi. Ya. Objetivos. Describir el manejo del síndrome de hueso hambriento posterior a la paratiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo secundario e insuficiencia renal crónica. Ay, esto está bien difícil porque casi nunca aceptamos proyectos descriptivos, ¿no? Proyectos sin análisis estadístico de comparación. Pero bueno, vamos a pensar que este es un estudio descriptivo como tal. ¿Qué gráficos creen ustedes que puedan funcionar, Eli? ¿Cuáles serían los gráficos que podríamos pedirle a una descripción del hueso hambriento después de la paratiroidectomía? ¿Barras de error agrupadas? ¿Barras de error? ¿De qué? ¿Contra qué? Pues aquí podría... Bueno, es que dice quiere describir el manejo, solamente
no quiere hacer nada más que decir cómo se maneja, qué le han dado a Sí. estos pacientes. Solo dice eso, describir el manejo. Pues tiene razón, como que no es muy específico a qué se refiere con el manejo. Si es manejo médico, Entonces, si... sí, yo creo que aquí el mejor gráfico pudiera ser, Elizabeth, ¿qué te parece unas barras? ¿No? Como para que digan, tantas personas lo manejan con tal, tantas personas lo manejan con X y Y y así. ¿Qué te parecería esa opción? Pues sí, porque digo, yo también veo pacientes con hiperparatismo secundario, a lo mejor por eso yo pensaría otras cosas, pero sí es cierto, el objetivo no es como que tan específico, como solo es descriptivo, no hacemos comparaciones de ningún tipo de tratamiento o buscamos mejoría en algún parámetro bioquímico. No Solamente quiere es como ver decir, cuál le va mejor. fulanito utiliza esto, fulanito el otro. Y no quiere ver a los pacientes, quiere ver el manejo de los, sí. O sea, cuáles son las dosis y ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Está interesante. Muy bien, Dianita, ¿algún otro gráfico para esta tesis? Si va a evaluar variables cuantitativas, probablemente uno de cajas y bigotes. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Para qué? Describir el manejo. Uno de cajas y bigotes para variables cuantitativas. ¿Pero para qué variable o qué cosa? Pues, no sé, a lo mejor valores bioquímicos, quiero creer que va. La PTH, si va a evaluarla. Los valores bioquímicos de los pacientes, ¿no? O sea, los valores bioquímicos de hiperparatiroidismo, incluso algunos valores para la... Está buenísimo. Bueno, entonces, ¿podrías leernos el material y métodos? Ay, sí. canijo. Algo me pasó, pero se me hace que no le combina la bolsa con los zapatos, ¿eh? Fíjate que no quiere describir. Dice que quiere describir, pero no quiere describir. Mira, lee abajo el material y métodos. Sí, Dianita. Dice, estudio transversal, descriptivo en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, operados de paratiroidectomía, se realizó determinación de calcio sérico, hormona paratiroidea y fosfatasa alcalina antes y después de la cirugía y se analizó el manejo y evolución de cada caso. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que sí quiere? O sea, ¿te acuerdas que había dicho que quería describir el manejo? Pero ahora ya no quiere describir el manejo. ¿Ahora qué quiere hacer? Quiere hacer una comparación del antes y después. Se desdijo en 2 renglones. O sea, eso no le pasa ni al presidente de la República. O sea, aquí el presidente de la República por lo menos se pasa 2 días, pero aquí fue en 2 renglones. Y el título no sabíamos qué era lo que quería. Parecía que era un tratamiento. Era alimentar al hueso hambriento después de la paridectomía. Me parecería que aquí es como un tipo de tratamiento. Entonces, algo le pasó, pero no está combinando no está combinando la bolsa con los zapatos, no le combina la bata con la pijama quirúrgica. ¿No? ¿O cómo ven ustedes? Ahora, ¿qué gráficos serían estos? Ahí podría ser un gráfico de dispersión. ¿Un gráfico de dispersión de qué con qué? Para los valores séricos de PTH, fosfatasa alcalina. O sea, un gráfico de dispersión, donde compares qué con qué, pero porque mira, lo que quiere él estudiar es fosfatasa alcalina antes y después de la cirugía. Lo que quiere hacer es comparar qué tanto está... a mí me parece que él quiere comparar, digamos, no este gráfico de dispersión que tú decías, ¿no? O sea, no está comparando este gráfico de dispersión de uno con otro, sino que lo que está intentando comparar es cuánta PTH, cuánta fosfatasa alcalina
había antes y después del tratamiento. ¿Sí? Entonces, fíjate muy bien que las palabras aquí son muy importantes. Entonces, ¿cuánta fosfatasa alcalina hay antes y después del tratamiento? Entonces, eso quizás lo podría hacer con un box plot, por ejemplo. Ahí no encuentro el box plot, pero lo podría hacer con un box plot en donde pone cuánta PTH tiene antes y cuánta PTH tiene después. Uy, no tengo ese gráfico aquí. Pero espero que se lo puedan figurar, ¿no? Entonces, PTH antes versus después de alguna terapia que le esté dando, ¿no? O sea, cómo se realimenta ese hueso. Eso podría ser una opción, ¿no? Ahora vamos a ver los resultados. Esperemos que no tengamos malas experiencias, amigos. Después sigue Dianita. Ah, Diana, ya pasaste, Diana, perdón. Víctor, ¿podrías leer los resultados? Se analizaron los resultados de 100 pacientes a los cuales se les realizó paratiroidectomía. El 60% desarrolló síndrome de hueso hambriento, teniendo una estancia intrahospitalaria de 10 más menos 2.5 días contra 7 más menos 1.5 días para los que no desarrollaron, con una P de 0.001. El requerimiento de calcio fue mayor en los que desarrollaron síndrome de hueso hambriento con una dosis de 24 más menos 5 gramos contra 18 gramos más menos 13 en quienes no lo desarrollaron, también con una P significativa. Se presentaron complicaciones principalmente gastrointestinales y secundarias a flebitis en el 10%. De los pacientes con síndrome de hueso hambriento, en comparación con 5% de los que no tuvieron síndrome de hueso hambriento, una P significativa. El valor de calcio sérico al egreso fue 8.5 más menos 1 miligramo por decilitro contra 9 más menos 1 miligramo por decilitro en los pacientes que presentaron síndrome de hueso hambriento contra los que no lo presentaron. ¿Queda claro que esto no es un estudio descriptivo? No, el objetivo no era describir el manejo. El objetivo quizás era evaluar el efecto de la cirugía en las pacientes con síndrome de hueso hambriento, quizás, pero no tenía nada que eso. Y luego aquí resulta que hace un montonal de cosas, ¿no? Entonces, tiene, digamos que la primera sería esto, ¿no? 60% desarrollaron síndrome de hueso hambriento en su estancia intrahospitalaria, ¿no? Desarrollaron 60%. ¿Qué gráfico es este? El 60% desarrollaron síndrome de hueso hambriento. ¿Qué gráfico le pondrían? Pues de barras. ¿Uno de barras? De barras o un pie, ¿no? Entonces, 60% desarrollaron contra no. Aquí yo creo que aquí sí tengo gráfico de pie. ¿No? Entonces, aquí tendría este gráfico de barras, de pie, ¿no? Entonces tengo 60% hicieron síndrome de hueso hambriento, quizás otro porcentaje más hizo alguna otra complicación, ¿no? Y entonces, después, de estancia intrahospitalaria, ¿de dónde? ¿Por qué salió estancia intrahospitalaria aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde decía? ¿Quién dijo? ¿En dónde está? ¿No? ¿En dónde dijo que iba a medir eso? ¿No? Entonces, está como mi esposa, o sea, mi esposa es exactamente igual, o sea, ay, pues era lógico que si ibas a ir al súper trajeras leche, y yo, ay, pero si no me dices, si no me das así la lista, mi cerebro no funciona, ¿sí? Entonces, esto aquí podría ser que aquí fuera un estudio transversal, ya no es descriptivo, sino es analítico, que es la diferencia de un... transversal, doctor, porque hace un antes y después, ¿no? O sea, no es una medición, sino son varias. Híjole, ni siquiera eso le atinó. Entonces, este es un estudio cuasi experimental. Entonces, donde él experimentó con los clientes, ¿no? Entonces, les aplica una maniobra a los clientes, la cual es no aleatoria, es decir, es un cuasi experimental,
en el cual es analítico en pacientes que tienen estos. Y entonces, la primera parte es el análisis que se le hace a las variables, ¿no? Se analizaron las características demográficas, y también se analizaron las características, si quieren, de hospitalización, ¿no? Determinación de calcio sérico, hormona paratiroidea, fosfatasa alcalina antes y después de la cirugía, y se manejó y se analizó el manejo y evolución de cada uno de los casos. Eso no lo entiendo, pero vamos a seguir. Entonces, Víctor nos marca esto, ¿no? Entonces, ajá, y aquí va bien, y después tengo de acá. Vamos directa al requerimiento de calcio, que el requerimiento de calcio sí está indicado acá. Sí está puesto en material y métodos. Perfecto. Determinación de calcio. ¿Qué análisis harían para la determinación de calcio en antes y después? ¿Qué harían? Sigue la mismísima Alma Vega García. ¿Qué harías? ¿Qué gráfico pondrías para el requerimiento de calcio? Pues estaba pensando ¿Cuál, perdón, Albita? en un cajas y bigotes. Yo también. Entonces, que en este cajas y bigotes, en donde tengas un antes, ¿no? Antes versus después. Entonces, yo también hubiera pensado en un cajas y bigotes exactamente igual. Entonces, aquí tengo que, no sé si después da más o menos, pero más o menos es lo que yo estaría pensando. Y con un valor de P aquí, ¿no? Entonces, el valor de P, ¿de qué análisis sería? Estimada Liliana Pablo. Lili, ¿qué análisis estadístico correspondería aquí para tener un valor de P? Porque él dice que sí el valor de P es este de aquí. ¿Qué análisis es? Yo me equivoqué, mira. Alma, mira lo que dice. El requerimiento de calcio fue mayor en los que desarrollaron SH versus los que no. Entonces, no es el antes y después. Entonces, es la comparación de SSH versus no es síndrome de hueso hambriento. Y entonces, y eso no viene aquí, me quiero volver chango, ¿no? Entonces aquí no es nada más esto, sino también se comparó el desenlace entre los pacientes que desarrollaron síndrome de hueso no sé qué versus no síndrome de hueso medio. ¿Sí? ¿Viste, Alma? ¿Viste, Alma, que en realidad lo que él quería era SSH versus no SSH? Están no relacionadas, ¿no? Pero también va a medir los niveles de calcio en ellos. Pero también mide los niveles de calcio. Pero bueno, ese sería el paso que sigue, ¿no? Y yo burlándome de mi esposa y ella trayéndome el desayuno, qué barbaridad, o sea, qué cosa tan terrible, ¿no? O sea no es justo, o sea, pero bueno, ni modo, así que se le va a hacer, ¿no? Después, vamos a esta, se presentaron complicaciones. ¿Qué te parece, Estercita? Perdón, Lili, ya no terminamos de decir cuál fue el análisis estadístico. Si tuviera una distribución normal en muestras no relacionadas, sería una T-distribución. Normal T, ajá. De no relacionadas. ¿Y después? Y si tuviera una de libre, o sea, si fuera distribución libre, sería una Whitney, de no relacionadas.
U de mayo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda clarísimo? Entonces, y eso no dice material y métodos. ¡Ah! ¿No? Entonces, aquí tienen que decir todo eso. Ahora, sigue después de Liliana, sigue Esther, ¿no? Esthercita de Villacuapa, dice, se presentaron complicaciones principalmente gastrointestinales secundarias a flebitis. ¿Qué análisis estadístico, qué gráfico le pondrías a eso? Gráfico de cajas y bigotes también, doctor. También cajas y bigotes, ¿por qué si complicaciones no es continua? Tere, complicaciones no es continua. No, ahí sería... Un Bueno, histograma. se supone que está viendo cualitativa, ¿no? Entre sí, los que sí desarrollan y los que no. No sé si pueda también ahí ser barras agrupadas. Barras agrupadas, ¿te gustan? Bueno, pues a ella le gustan las barras agrupadas, ¿no? ¿Así? ¿Podría ser? Ajá, entre los que desarrollan y no desarrollaron complicaciones. Desarrollo, entonces aquí sería complicaciones de este lado y después complicaciones gastrointestinales, si no, flebitis puede ser. ¿Qué otra opción podría ser? Otra opción podría ser que haga una tabla de 2x2, que vea el riesgo de complicaciones gastrointestinales o el riesgo de complicaciones como flebitis y haga un forest plot. Esa podría ser una opción, o sea, que haga como si fueran riesgos, ¿no? Entonces aquí está ese último. Y Gaby Angulo, el valor del calcio sérico, Cierto. el valor de calcio sérico al egreso fue de 8.5 y 9.1 en los pacientes que presentaron contra los que no lo presentaron. Ese ya lo habíamos hecho, perdón. Sí, sería muy parecido al de barras y bigotes. Y nos sigue faltando el de antes y después, ¿no? Entonces, estimadísimo Raúl, algo está pasando en tu cabeza, pero no estás, ¿sabes qué tienes, Raúl? Tienes síndrome de déficit de atención del investigador. Así estás así, ay, quiero describir, pero quiero analizar y tienes como que muchas cosas en la cabeza. Tienes una base de datos muy grandota y tienes que sentarte a decir, ¿qué es lo que quieres decir? Casi siempre se hace con la conclusión. Y entonces me voy con Tere Intensa, que nos lea, por favor, las conclusiones. ¡Ay, no tiene conclusiones! Ni modo, invéntate unas, Tere. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que las invente Raúl. Venga, Raúl. ¿Cuáles serían tus conclusiones de este estudio? Bueno, ahí sería que los pacientes que desarrollaron síndrome de hueso hambriento pues tuvieron una mayor estancia intrahospitalaria, un mayor riesgo de complicaciones y pues que la dosis de calcio requerido en ellos fue mayor. Es que aquí, como dice, pues sí me confundí. Bueno, más bien me hice bolas ahí, doctor, como se fue haciendo por partes. De hecho, pues mi protocolo en sí es los factores de riesgo, ¿no? Para el desarrollo de síndrome de hueso hambriento. Entonces, pues cuando lo empecé, pues pensé en hacer nada más como algo descriptivo, ¿no? De los requerimientos de calcio posterior a la cirugía, pero pues ya después, conforme fue creciendo esta tarea, pues bueno, fui agregando otras cosas y fui mezclándolo con lo que pienso hacer de mi protocolo, ¿no? De hecho, pues las gráficas que hice pues son más bien relacionadas a mi protocolo y ya no relacionadas a esto. Ok, entonces... O a este proyecto. Este es taller para su tesis, entonces vayan incrementando su tesis, porque luego sucede muchas veces que tiene uno la tesis para el doctor Rivas, la tesis para la doctora Marte, la tesis para, ¿no? Entonces, así como que a cada quien le da uno el gusto. A mí no me den gusto, no se preocupen. Sigan mejor. O sea, lo que a mí me gustaría es que avanzáramos en su proyecto. O sea, que cada vez que leyéramos su proyecto pudiéramos ir avanzando un poquito más. Pero bueno. Sí, pero sí saco muy buenas ideas también porque pues digo, va muy en relación, ¿no? Obviamente. Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Aquí tengo la tabla 1 de características basales. Aquí podríamos decir cuáles son los gráficos correspondientes. Rápidamente, Elizabeth, para femenino, masculino, ¿qué gráfico ocuparía?
¿Una de barras, doctor, o de pi? Barras o pi. Dianita, edad en años. Edad en años, y mira, tiene distribución normal. Esto no tiene distribución normal nunca, Raúl. Qué bárbaro eres. O sea, tú no ves niños. 15 más 15 son 30, menos 43 estarías viendo bebés. Eso no tiene distribución normal, pero Dianita, ¿qué gráfico le correspondería? Ay, Diana, ¿ya te fuiste? Perdón. Para distribución normal, sería uno de barras de error y para uno de libre distribución de cajas y bigotes. Excelente, igual para meses de evolución, ¿no? Que esto tampoco tiene distribución normal, 9, 9, 18. Bueno, puede ser que sí. Para los estudios de laboratorio, esto parece ser que tiene libre distribución, ¿no? Entonces, Víctor, ¿cuál sería aquí en todos estos estudios de laboratorio? Dispersión. Dispersión, bien. Tú mismo, desarrollo de síndrome de hueso hambriento. Sí, no. Pues como es dicotómico, podría ser por ejemplo, forest plot. No, porque apenas está describiendo. Yo creo que ahí podría ser que habíamos propuesto de Pi. A mí no me gusta, pero no el hecho que a mí no me guste no significa que no podría ser, ¿no? Ok. Muy bien, después de ya tabla 2, ya no se convirtió en analítico, sino estoy viendo la comparación de los pacientes que desarrollan y los que no desarrollan. Aquí tienes que pensar bien, estimado Raúl, si tu idea es evaluar cuáles son los factores para el desarrollo o no desarrollo, que está bien, ¿no? Eso está bien bonita la idea. O si lo que quieres ver es el efecto antes y después. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, hay que centrarse. A mí me gusta más la idea de factores de riesgo asociados al desarrollo. Entonces, aquí sería con, sin y su valor de P. En ocasiones aquí lo que haces es que pones también otro valor, como por ejemplo el riesgo relativo, porque es una corte con su intervalo de confianza del 95%. Y entonces aquí podrías hacer un gráfico ¿qué gráfico le podría hacer si es un riesgo relativo, estimada Almita Vega? Ahí ya sería el forest, ¿no, Doc? Aquí sería un forest. Como decía Víctor, ¿no? Aquí sería un forest padrísimo, ¿no? En la tabla 2, todo podría ser un forest para poder explicarnos cuál de estas variables se relaciona con el desarrollo del síndrome de hueso hambriento. Si es ser mujer, si es el tipo de TRR, si son los meses de evolución, si es la paratormona, el calcio, ¿sí? Entonces, eso estaría buenísimo. Y después viene este gráfico de aquí. Tiempo a desarrollo del síndrome de hueso hambriento. ¿Esto qué es, estimada Liliana del Pablo? ¿Esto, mandé? ¿La curva ROC? No, esto no es una curva ROC. Es una curva de Cox. No, tampoco es una curva de Cox. Es una curva de supervivencia. De supervivencia. Pero bueno, se puede aplicar para la... Ese es un Kaplan y Meier, Esthercita. Esa es una curva de Kaplan y Meier. No es una curva de ROC, porque la curva ROC tiene abajo 1 menos especificidad y acá sensibilidad. Y casi siempre va buscando cuál es el mayor punto de verosimilitud. No es una Cox porque tiene estos puntitos que están aquí, que son los censurados. Los pacientes que todavía no llegan al evento, pero que son censurados. Y entonces, por eso es que sabemos que no es un Cox, ¿sí? Y entonces, Esther, ¿qué es lo que intenta buscar aquí este buen hombre? ¿Cuál es el desenlace? El desenlace es el tiempo en el que el paciente desarrolla la insuficiencia renal crónica, ¿no? No. El hueso hambriento. Bueno, Sí, sí, claro. el hueso hambriento, sí. Así es totalmente. Aquí dice, Sí. ¿cuánto tiempo pasa desde que yo lo opero, desde que yo empiezo la cirugía, quiero pensar, o que yo empiezo a verlo, hasta que tiene el síndrome de hueso hambriento? Yo no sé si es tiempo de evolución de IRC, ¿eh? No sé muy bien. Víctor, tú sabes más del tema, ¿no? Tú eres nefro como él, entonces igual tú le entiendes. ¿Qué es lo que intenta buscar aquí?
Pues la variable de tiempo que quiero entender que está en relación a que desde que desarrolló enfermedad renal crónica hasta que llega para valorar para la paratiroidectomía, pero no necesariamente lo relacionaré yo con el síndrome de hueso hambriento, porque solamente nos habla del tiempo que el paciente lleva con el diagnóstico de enfermedad renal crónica, que tal vez no necesariamente tiene relación directa con el síndrome de hueso hambriento. Ok, sí. Podría ser tiempo desde el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. No sé, este gráfico me cuesta trabajo. ¿Tú qué estabas pensando, Raúl? Pues básicamente como, o sea, todos estos pacientes fueron operados, o sea, todos, eso como el criterio de inclusión, dependiendo del tiempo que tienen de evolución de la insuficiencia renal crónica, pues bueno, los pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome de hueso hambriento, ¿no? Si un paciente, un diagnóstico reciente, ¿no? De menos de 5 años de insuficiencia renal, pues no va a haber tanto daño óseo como en un paciente que tiene ya 20 años con la enfermedad, ¿no? Ok, yo te diría que entonces esta no es la curva apropiada, ¿no? Porque tú lo que estás buscando es el tiempo de evolución como factor de riesgo. Entonces, tú podrías hacer este tiempo de evolución como factor de riesgo con la curva ROC que te dijeron, para poder decir en cuánto tiempo estos pacientes van a desarrollar síndrome de hueso hambriento. Para decir 5 años, 6 años, 3 años. ¿Sí? Y este se utiliza para ver, para marcar cuánto tiempo pasa antes de que me dé la enfermedad, ¿no? Aquí lo que yo te diría es, cuando yo llego a 10 años el 50% de los pacientes que desarrollan síndrome de hueso hambriento, ¿sí? Lo tienen a los 7 años, ¿sí? Entonces, no es eso, sino es como factor de riesgo. Yo creo que sería mejor con una curva roja, ¿no? Muy bien. Y después viene Esther. Ah, Esther, ya participaste muy bien, por cierto. Tere, intensa. Hormona paratiroidea, Tere. ¿Qué te parece este gráfico? Pues creo que sí, ese sí me parece correcto, o sea, porque sí se ve, bueno, el título, claro, hormona paratiroidea, aparición de síndrome de hueso hambriento, y finalmente, pues es descriptivo, ¿no? En cuanto a la variabilidad de la hormona paratiroidea y el desarrollo de hueso hambriento. Creo que sí me parece. Sí, y creo que lo habíamos soñado nosotros también antes, ¿no? O sea, sí. Sí lo podemos prever. O sea, el chiste es de los gráficos es que cuando yo estoy leyendo el resumen o estoy leyendo alguna parte, yo lo pueda prever, pueda saber qué es lo que va a pasar. Y entonces yo llegué al artículo y diga, ah, claro, este es el que yo había pensado, ¿no? Y entonces es PTH, el comportamiento de PTH con los pacientes que desarrollan el síndrome o no. Buenísimo. Entonces, los que no desarrollan tienen PTH bajo y los que desarrollan tienen PTH alto. Tere, tú misma, desarrollo de síndrome, otro de acá, ¿qué te parece? Calcio, ahora con calcio. Entonces, dice calcio inicial y aparición de síndrome de hueso hambriento. Ok. ¿Qué te parece? Bueno, aquí ya aclara bien que fue, bueno, es que aquí no sé si es el calcio antes de la cirugía. Ahí dice calcio inicial. Inicial, o sea, pero se refiere a después de la cirugía o antes de la cirugía. No, antes de la cirugía. Antes, ¿no? Ah, ok. Sí. Sí, entonces, él está poniendo el calcio inicial como un marcador de riesgo para el desarrollo posterior del síndrome de hueso hambriento. ¿Sería el gráfico correcto, estimada Gaby Angulo? O sea, él lo que dice es, yo quiero tener un marcador, por ejemplo, yo le tomo el calcio inicial y veo que el calcio inicial está alto o bajo. Y digo, hay que tener mucho cuidado con este paciente porque esas características me pueden llevar a que alrededor de unos 5 o 6 años, este paciente desarrolle síndrome de hueso hambriento. ¿Sí, no? ¿Es así, Raúl? Sí, es que, bueno, supuestamente de lo que está descrito es que si el paciente tiene un calcio bajo previo a la cirugía, va a desarrollar síndrome de hueso hambriento, pero realmente con nuestros pacientes, pues todos llegan con un calcio pues prácticamente homogéneo, ¿no? Ok, entonces ahora sí, Gabriela Angulo, otorrinolaringóloga del Hospital de Especialidades. Sí, doctor. Pues es que aquí exactamente lo que vemos es más bien comparar, ahí podríamos
este gráfico nos ayuda a ver que estaban prácticamente inicial, o el calcio inicial era prácticamente similar en ambos grupos. No hubo... ¿Pero sería el gráfico adecuado? ¿El establecerlo como un factor de riesgo? ¿Qué te parece? Mejor una Podríamos curva hacer ROC. un forest plot. Por allí decía Víctor, una curva ROC. A mí me gustaría más un forest plot en donde pongo todos los valores prequirúrgicos, todos estos valores prequirúrgicos, y quizás la curva ROC tendría que hacer un paso antes para poder determinar cuál es el punto de corte de calcio, ¿no? O sea, la curva ROC me podría decir cuál podría ser este punto de corte de calcio, ¿no? Entonces, igual pasa para fosfatasa alcalina, no sé si es fosfatasa alcalina previo, antes y después, que puede ser que no esté tan mal, ¿eh? O sea, esto que decía Tere, que decía, bueno, nos está comparando cuáles eran estas características, o sea, de los pacientes, ¿no? Cómo estaban de PTH y entre los que desarrollan y no desarrollan, como para buscar candidatos. Pudiera ser, ¿eh? O sea, yo creo que aquí te doy la razón, Raúl. Pudiera ser que estos estén buenos para poder tener esas aseveraciones. Y aquí está esta curva ROC. ¿Qué les parece esta curva ROC? Gavita. Gaby Angulo. Bueno, es que yo hubiera preferido un forest plot. Siento que es más ejemplificado cada uno de los factores a que, aunque sí, pues predice, nos sirve para predecir, pero yo creo que es mejor más ejemplificado en el forest plot. Se va a ver mucho más representativo. No. Este tiene la misión, Gaby, de buscar cuál es el punto de corte de PTH, de calcio y de fosfato. De cada uno. De cada uno, buscar el punto de corte. Y entonces, el punto de corte sería como aquí, ay, perdón. Aquí, ¿cuál sería el mejor punto de corte, por ejemplo, para fosfatasa alcalina? Estimada Elizabeth. ¿Cuál sería el mejor punto de corte? Sería como 60. Pero punto 6, con 2 o punto 23 más o menos. Sería este punto de corte el que estaría buscando. ¿Y por qué? Sí. Pues porque tiene se acerca más hacia superior e izquierdo de la 60% de sensibilidad. Púchales. Bien bajito. Sí. Una especificidad alta, pero 60% de sensibilidad, ¿no? Sí. Está en chino, ¿no? Entonces, ¿y de calcio? ¿Cuál crees que es el mejor punto de corte? Pues igual va a ser más o menos ese nivel, doctor. Porque que es la única parte que sobresale por arriba de la línea morada, que sería, que es la línea de referencia. Ok, entonces calcio no lo podemos analizar porque a veces casi todo está por debajo de la y a veces va por debajo. Es decir, sí. No es estadísticamente significativo. No. Entonces, como no fue estadísticamente significativo, podríamos quitarlo. ¿Y PTH, quién sabe dónde quedó? Es que está sobre la línea de casi, ¿no? Me parece. PTH está... No la alcanzo a ver. Yo creo que está por aquí, ¿no? Estimado Raúl. Sí, esa no sé por qué me salió así. Digo, ya haciendo en el SPSS salen ahí como dice, los porcentajes, o más bien los valores que dan significancia a las unidades, ¿no? Y por ejemplo, me salía ahí la PTH por arriba como de 1100, ya tiene una P de menos de 0.05. Okay. Pero pues bueno, no sé por qué en la gráfica salió así. Y eso pues ya es algo que no sé cómo hacer, por ahí lo puse, no pude hacer ese tipo de gráfica, pero me gustaría pues más adelante ver la forma, ¿no? ¿Qué gráfico es Dianita? Parece, es uno de barras de error. Sí. Entonces está viendo las barras de error. ¿Y las barras de error qué significan? ¿Qué dice? No dice. Ay, es que no alcanzo a ver. Pues nos da los niveles, la media y la desviación estándar del calcio. Exacto. Y puede ser que él tenga estos valores, por ejemplo,
calcio al inicio, ¿no? Calcio antes de la cirugía, calcio inmediatamente después de la cirugía, calcio al año, calcio a los 2 años y así, para ver si hay estas diferencias. A mí me gustaría que estos bigotes fueran un intervalo de confianza de 95 para que yo pudiera saber si se tocan o no se tocan esos intervalos y poder ver si hay diferencias, ¿no? Doctor, si es intervalos de confianza, abajo dice, error de barras, claro, 95%. Claro, ya lo vi, tienes toda la razón. Entonces, pues este es el ideal para decir cómo el calcio al inicio no tiene ningún problema, a la visita 1 parece ser que también se interponen unos con los otros, pero conforme pasa el tiempo ya se van dispersando, ¿no? Entonces, este gráfico, ¿qué gráfico es, Diana? Barras de error. Barras de error, ¿no? En donde lo acumulo con 2 personas y en el SPSS o en cualquier aparato le puedo poner este fit, este gráfico estos puntos que me ayudan a dar como si fueran de líneas, ¿sí? Entonces, ese es así muy fácil. Muy bien, y luego ¿de dónde lo sacaste, Raúl? Sí, igual, bueno, fue de otro estudio en el que conforme van pasando los días posterior a la cirugía, pues van graficando los valores, ¿no? Digo, aunque pues realmente es más chafa. Sí, ajá, exactamente. El previo es el que tiene mayores datos. Este está chafísima. ¿Por qué está súper chafa, Víctor? ¿Por qué es chafísima este lo hicieron con Excel. ¿Pero por qué está tan feo? No lo sé, es un histograma, pero... No, es un gráfico de líneas. ¿Sí? Uh-huh. No lo sé. Está muy feo porque no tiene la dispersión. Yo digo, Vic, como no tiene esta dispersión, entonces no sé si estos valores se tocan o no se tocan. Nada más te está dando las medias de calcio, las medias de PTH. Y como estamos viendo aquí, en realidad no es nada más la media, es también esta dispersión tan grande que se tiene. No sé si en eso estamos de acuerdo. No sé si me expliqué, Vic. Sí. O sea, como médico no vas por un valor, sino es la dispersión también. O sea, vas por niveles, ¿no? O sea, que esté dentro del nivel tal y nivel tal, ¿no? Para decir que está normal. ¿Sí? Y creo que ya eso es todo. Muy bien. Sí, ya son todas. Doctor, Raúl, habría que tener varias mediciones de todos sus pacientes, ¿no? O sea, si él sí tiene el pre, el post y, no sé, algunos intermedios, el día 10, el día no sé qué, pero todos tendrían que tener la misma medición, ¿no? O sea, al día 5, al día 10, 20, para poder hacer esos gráficos que quiere. Sí yo creo que sí lo puedes obtener, ¿eh? Yo creo que sí. De hecho, sí, dentro de la base de datos viene por días, todos los valores. Sí, yo creo que está muy bonito y sí se puede, y sí te puede llegar a dar esos valores. Pero bueno, entonces, avanzamos con una tesis. Sí, me gustó muchísimo cómo avanzamos porque podemos ver desde el material y métodos, ir pensando cómo va a salir. No sé si opinen lo mismo. A mí me gustaría que siguiéramos adelante con los gráficos, pero en su tesis, que avancemos en la tesis con estos gráficos soñados. Ya no los hagan ustedes, sino que háganle como Raúl. O sea, que pongan en la tesis cuál pudiera ser el gráfico soñado, que lo saquen de algún PDF y cuál puede ser el gráfico soñado para cada una de sus partes, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, lo que vamos a entregar es la tesis, o sea, lo que van avanzando de la tesis y el gráfico soñado que creen ustedes que se puede hacer. Así como hizo Raúl, que Raúl puso, este es el gráfico que a mí me gustaría poner, es el que más me ejemplifica, ¿sí? Para poder ver y checar que efectivamente le entendamos y que sabemos cómo hacerlo y sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? O si no tenemos idea de cómo se llama, sí. Perdón, nada más una duda, ¿es de la tesis o, bueno, es que ahorita estábamos haciendo lo del artículo, ¿no? Discúlpame, Tere, tienes toda la razón, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, que sería para el artículo, ¿sí?
que sería los gráficos que pudieran quedar soñados para el artículo. Mi gráfico uyuyuy, ¿sí? Mi gráfico de ensueño para el artículo. Y entonces me van a entregar otra vez el artículo que haya ido avanzando y podemos revisar todas las partes justo como revisamos el de Raúl. Con el de Raúl vimos que efectivamente no era descriptivo, sino lo que vimos en el artículo de Raúl es que había muchas partes que no se correlacionaban. Entonces podemos avanzar un poquito más. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí. Sí, bueno, pues trabájenle mucho, ¿no? Trabajen. Sí, muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.